Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que Dios nos concede una vez más el poder compartir juntos su santa palabra y gracias también a ustedes por tomar un segundo para escuchar estas palabras que Dios pone en mis labios para compartirlas. Quisiera continuar con el sermón de las bienaventuranzas que he estado enseñándoles desde ya hace algunos días y para el día de hoy nos corresponde, siguiendo el mismo orden, el versículo número 6, la bienaventuranza número 4 que hemos estado viendo. La primera bienaventuranza que vimos fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa la vimos en el verso número 3. Luego, como consecuencia de esas personas en quienes Dios pone fe en su corazón para que puedan ver a Jesucristo y que responden con humillación, con humildad, con sinceridad a ese llamado de fe que Dios hace y abren, son abiertos sus ojos y vienen a Jesucristo rogando por misericordia, por gracia, por perdón. Aquellos a quienes Dios abre sus ojos se lamentan de su pecado, lamentan su condición, lamentan haber vivido de espaldas a Dios, lloran precisamente por cada vez que pecan contra Dios, que le fallan a Dios, y eso es lo que dice el versículo número 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando habla de consolación, dijimos que recibirán el perdón, el consuelo, la salvación de parte de Dios como consecuencia de su arrepentimiento. Y luego esas personas que reconocen su quebrantamiento espiritual y que vienen en arrepentimiento y fe y que lamentan haber vivido la vida que han vivido de espaldas y ofendiendo a Dios, entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a vivir una vida de mansedumbre, que es lo mismo que humildad, entendiendo que todas las cosas que ellos son vienen de parte de Dios de pura gracia y por su amor y por su misericordia. Y eso es lo que vimos en el versículo número 5, cuando dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De manera que si se dan cuenta, todo es una cadena, son eslabones, una se conecta con la otra. Es imposible ser una sin la anterior. Es imposible ser manso y humilde sin antes lamentarse por el pecado, y es imposible lamentarnos por nuestro pecado y nuestra vida de espaldas a Dios si antes no entregamos nuestra vida a Jesucristo, si no vemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad, nuestra condición, nuestra imposibilidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Cada una de estas cosas tiene Dios que obrar en el hombre, en el ser humano en sentido general, para que podamos disfrutar de sus bienaventuranzas. En el día de hoy nos corresponde a la bienaventuranza que se encuentra en el verso número 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que este texto nos está diciendo? ¿Qué es lo que esta cuarta bienaventuranza nos quiere enseñar? Bueno, lo que nos quiere enseñar es que aquellos que hemos venido sinceramente, genuinamente, que hemos entendido nuestra condición pecaminosa, nuestra incapacidad, nuestra imposibilidad, nuestra necesidad de Jesucristo, aquellos que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, que hemos respondido al llamamiento de fe y de arrepentimiento que Dios nos ha dado, nos ha hecho, en que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo para vivir una vida de obediencia, de servicio, de adoración, de alabanza a su nombre y a sus mandamientos. Aquellos que nos lamentamos día a día por nuestros pecados cada vez que ofendemos a Dios, porque aunque ciertamente al venir a Jesucristo y al venir el Espíritu Santo a morar en nosotros, ya el pecado está muerto, hemos muerto al pecado, fue sepultado con Cristo y fue levantado con Cristo. De manera que, como dice Gálatas 2:20, ya no vivimos nuestra propia vida, sino que siendo nuevas criaturas, vivimos la vida de Cristo en nosotros. Bueno,
Pues ese tipo de persona que, aunque el pecado ya no es el rey, ya no es el Señor, ya no les gobierna, aún así ese pecado remanente queda en nosotros y tenemos que diaria y constantemente estar luchando contra ese pecado, contra todos esos deseos y pasiones que no agradan a Dios. Tenemos que continuar luchando contra ellos. Pero ahora, viviendo una vida de humildad, entendiendo que todo viene de parte de Dios, esa vida de humildad, esa vida de mansedumbre nos hace vivir dando gracias a Dios por todas sus bondades y nos hace también entender que debemos ser humildes para con los demás, no queriendo mostrarnos superiores a los demás, sino más bien caminando conforme a la medida de la fe y de la humildad que Dios pone en nosotros. El cristiano entiende que es un pecador y que todo lo ha recibido de pura gracia como un regalo de Dios por su bondad, por su amor y por su misericordia. Y de esa misma manera como Él ha recibido y de la manera en como Dios día a día perdona sus pecados, pues también camina en esa manera. Camina en humildad, camina en mansedumbre y camina tratando de honrar a Dios sincera y diligentemente en todo lo que hace. Eso es lo que significa los que tienen hambre y sed de justicia. Quieren andar haciendo la voluntad de Dios, anhelan como cuando uno tiene hambre, que uno quiere saciar esa hambre, o cuando tiene sed, que no hay nada que le permite estar tranquilo hasta que no se toma agua y sacia su sed. Esa hambre, esa necesidad imperante, necesaria de poder satisfacer nuestra necesidad física de hambre o de sed, pues es la misma que necesitamos. Necesitamos afianciarnos de Dios, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la presencia de Dios, caminar en su camino, hacer su voluntad, proclamar su palabra a otro, vivir cada día agradando a Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. Aquellos que hemos nacido de nuevo procuramos estar haciendo la voluntad de Dios, agradarle en todas las cosas que nosotros hagamos. Esa es una evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, de que Cristo ha obrado salvación y vida nueva en nosotros. Cuando anhelamos por encima de todas las cosas hacer la voluntad de Dios, cuando con diligencia buscamos agradarle, obedecer sus mandamientos, eso es tener hambre y sed de justicia. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De eso se trata. Es poner a Dios como la prioridad de nuestra vida, por encima de nosotros mismos, de nuestras familias, de nuestros planes, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Necesitamos darle a Dios el primer lugar en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Necesitamos que todas las cosas de Dios sean lo más importante, caminar agradándole, haciendo su voluntad. Eso es tener hambre y sed de justicia. Para poder vivir la vida abundante que Dios nos ha llamado, necesitamos venir a Cristo. Necesitamos entregar nuestra vida a Él para que sea usada para la honra y para la gloria de su nombre. Pero solo viniendo a Jesucristo sinceramente, poniéndole a Él en todos nuestros caminos, haciendo su voluntad, es que podemos nosotros cumplir con aquello que Dios nos ha llamado. Ven a Jesucristo, pídele que ponga fe en ti, que te ayude en tu incredulidad y que te permita disfrutar de su amor, de su paz, de su bondad, de su gracia y de su misericordia. Que Dios te bendiga.